¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N en un día especialmente cargado de información. En un día donde la información ha pasado por la justicia, el fallo del doctor Daniel Rafecas, desestimando, desmoronando la denuncia presentada por el fiscal Nisman contra la presidenta de la Nación. Y por el otro lado, como fue anoche, adelanto de este programa, los cambios en el Gabinete Nacional a partir de la renuncia del jefe de gabinete Jorge Capitanich y la llegada del doctor Aníbal Fernández a ese cargo. Venimos hablando en estas últimas semanas con muchos juristas, con muchos abogados, incluso el diario La Nación, que no puede ser tildado de un medio oficialista ni cercano al gobierno, a pocos días de la denuncia presentada por el doctor Nisman, había dicho en una nota central: los principales juristas de la República Argentina creen que será difícil demostrar la denuncia del doctor Nisman. Los juristas más destacados de la Argentina habían ya desestimado, habían desmoronado las distintas hipótesis y después los hechos de la realidad. Lo que en su momento la propia Interpol desmiente a Nisman, indicando que nunca la Argentina había solicitado, ni había pedido, ni había insinuado siquiera un pedido en cuanto a caer las alertas rojas. Y el fallo, este fallo del doctor Daniel Rafecas, del juez federal Daniel Rafecas, que por cierto no es un juez de la servilleta, no es un juez sospechado ni ligado a los servicios de inteligencia que por estos años han cooptado a muchos jueces y fiscales, sobre todo en el fuero federal, que es uno de los jueces jóvenes que llegó por concurso en el gobierno de la Alianza, que fue un juez que se animó, el único que se animó, hay que recordar estas cosas, a investigar en su momento al poder político con la denuncia de los sobornos en el Senado de la Nación, cuando muchos jueces le hacían ole a la causa, otros eran llamativamente ascendidos a camaristas. Hizo una impecable investigación, elevó la causa a juicio oral y público. Un juez que ha investigado crímenes de lesa humanidad, los que ocurrieron en el ámbito del Cuerpo 1 de Ejército, en las épocas nefastas de la Argentina. Y es un juez que a nivel internacional goza de un gran prestigio porque tiene trabajos presentados en el mundo sobre el Holocausto que le han merecido varias menciones y distinciones. Por cierto, es un juez apegado a la ley y a la Constitución. Y el fallo de hoy, la verdad, es un fallo que apuesta a la racionalidad en esta Argentina irracional. En esta Argentina donde todo parece valer, donde la política se ha metido demasiado en el Palacio de Tribunales, lo de Rafecas de hoy marca un antes y un después. Y es una advertencia también para muchos de sus colegas y para muchos fiscales que han comenzado notablemente a tener un accionar político en la Argentina de hoy. Es muy interesante leer, porque poco se lee en la Argentina de hoy. Se habla y muchos hablan sin leer, muchos adelantan cosas y después quedan en ridículo por no leer. Por eso es muy interesante leer puntillosamente, punto por punto, cómo el juez Rafecas va desestimando y desmoronando en base a datos de la realidad, en base a documentos como el de Interpol, que lo pone y lo expresa justamente como uno de los puntos principales. Porque fíjese, la denuncia de Nisman, en 96 oportunidades, escuche, en 96 oportunidades, Nisman hacía mención a la caída de las alertas rojas. Ese viernes
anterior a la lamentable muerte que ocurrió el domingo de Nisman, la propia Interpol, las autoridades de Interpol, lo desmienten a Nisman porque sostienen que Timerman y el gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas. Esto lo escribió el ex titular de Interpol, Ronald Noble. Y después, otro de los puntos de la denuncia de Nisman, que el doctor Rafecas en forma pormenorizada se encarga de analizar e investigar en base al famoso memorándum de entendimiento con Irán, es el tema de la Comisión de la Verdad. Y dice, nunca eso se llevó a la práctica, nunca se puso en la práctica y nunca se puso en marcha, por lo tanto, lejos se puede sospechar que había una acción para un acto de encubrimiento cuando nunca se había puesto en la práctica. Vamos a repasar a través de estas placas los dos puntos fundamentales, ¿no? Los puntos claves. No hay elementos mínimos para una investigación. Lo rechaza in limine, es decir, no deja ningún atisbo para que se investigue nada. No hay elementos mínimos para una investigación. Ninguna de las dos hipótesis, lo que le venía diciendo recién, del encubrimiento se sostiene, dice el doctor Rafecas en su fallo. Nunca se produjo el supuesto delito, no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, en la denuncia de Nisman. Y además, cuando uno empieza a atar cabos, referido a la penosa y lamentable muerte del fiscal Nisman, que hoy debería ser lo que realmente nos ocupa y nos preocupa en la Argentina de hoy. Lamentablemente muchos lo han utilizado políticamente y pocos hoy se preocupan por saber en qué circunstancias murió el doctor Nisman. Pero cuando uno va atando cabos, cuando uno va teniendo mucha información, cuando se desprende de la propia causa, la ansiedad de los llamados de Nisman al ex jefe de inteligencia Estiuso, viernes y sábado, en la urgencia seguramente por conseguir algo que Estiuso le había prometido, o en una traición, como dijo públicamente la diputada Patricia Bullrich, que Nisman le había dicho a ella que se había sentido traicionado, uno va notando cómo a Nisman lo habían dejado solo. Acá también el doctor Rafecas hace un resumen de la secuencia de los sucesos durante la segunda quincena de enero del 2015, que van en esta línea de demostrar cómo Nisman se va quedando sin pruebas y se va quedando en soledad. Dice el miércoles 14 de enero, el doctor Nisman presenta su denuncia en este fuero. Esa noche además concurrió al programa político A Dos Voces y dio cuenta de la misma. Se generó una enorme repercusión nacional e internacional. El jueves 15 de enero, en conferencia de prensa, el canciller Timerman muestra y lee públicamente la misiva que le envió Ronald Noble. El viernes 16 de enero, el doctor Nisman intenta relativizar los dichos de Noble a través de una nota a La Nación firmada por Hernán Capielo. El sábado 17 de enero, el diario Página 12 publica la desmentida de Noble. La tapa del diario sostiene Interpol no cree en Nisman. El domingo 18 de enero, Raúl Colman publica su entrevista con Ronald Noble, donde da por tierra incluso el intento de defensa de Nisman del día 16. El lunes 19 de enero, el doctor Nisman debía acudir al Congreso Nacional a dar cuenta de su presentación y de los elementos de cargo aquí presentados. Vale señalar que a un mes vista ni la UFI, AMIA ni la Fiscalía actuante han aportado nuevos elementos. Como es de público conocimiento, esta secuencia de sucesos se vio sorpresivamente tronchado a partir de haber sido hallado el doctor Nisman sin vida en su departamento el domingo 18 de enero. Es decir que realmente el fallo del doctor Daniel Rafecas hoy, con argumentos válidos y con pruebas contundentes, desmorona y trae racionalidad
a esta Argentina tan irracional. Yo diría, por fin alguien aporta algo de racionalidad en esta Argentina. Bueno, de esto nos vamos a estar ocupando esta noche. Berco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Bien? Yo, una de las cosas que más me llamó la atención del fallo de Rafecas fue que adjuntó 2 documentos firmados por Nisman en diciembre del año pasado y en enero de este año, o sea, antes de viajar, y del viaje que luego se truncó y volvió para presentar esta denuncia. Y en esos documentos Nisman tiene una postura completamente opuesta, diametralmente opuesta, lo destaca Rafecas. Sí, es como que el propio Nisman se desmiente de lo que él había dicho, claro, sostiene. En estos 2 documentos, insisto, firmados diciembre de 2014 y enero de 2015, Nisman habla de los esfuerzos denodados del Poder Ejecutivo para sentar en el banquillo de los acusados a los sospechosos iraníes. Y es exactamente lo contrario a lo que dice su denuncia de pocos días después, cuando supuestamente en ese 2014 ya estaba materializándose el delito de encubrimiento por el cual acusa después a la presidenta. Esto me parece agrega, si bien da por tierra con la denuncia, como decías, agrega otra incógnita. ¿Ves? ¿Cuándo se da ese cambio de posición por parte de Nisman? Bueno, ahí está también lo que se ha llamado mucho la atención y que venimos tratando a través de los propios WhatsApp de la doctora Arroyo Salgado, del testimonio que él mantiene con Fernando Oz, el periodista, que hacían extender en el tiempo su estancia en Europa y que viaja intempestivamente, adelanta su viaje a la Argentina. Esto lo dice la propia doctora Arroyo Salgado y lo ha hecho referencia en las últimas semanas, sobre todo en la nota pública que dio en la radio Vorterix, ¿no? Claro, pero lo notable es que estos documentos los deja en su fiscalía, en la fiscalía a su cargo. Y si fue un suicidio, quizás haya sabido que esos documentos quedaban en la fiscalía de su cargo, firmados por él, firmados en todas las fojas, dice Rafecas. Están firmados los documentos por Nisman en todas las fojas, fechados en diciembre y en enero. Entonces es para mí todavía más misterioso qué es lo que lo hace cambiar de opinión. ¿Alguien lo forzó a presentar la denuncia que terminó presentando? Para mí, esa es la pregunta. Eso también forma parte seguramente de la investigación y lo que estamos tratando de dilucidar estos días. Mauro, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Germán Policita, el fiscal que había tomado la denuncia de Nisman y debía hacer lo que hizo en este caso, que fue de alguna forma ratificarla y presentarla, se supone por estas horas está preparando la apelación ante la Cámara Federal, que es el Tribunal de Alzada que deberá decidir sobre la decisión que adoptó ya en el día de hoy Daniel Rafecas. Hoy fue un día de muchísima información política, ya hablaremos también de otros temas, pero hubo un caso, una declaración que tuvo mucho que ver, no con la causa que llevaba adelante Rafecas, sino con la que investiga la muerte de Nisman. Fue la declaración de Sergio Berni. En un rato te voy a dar algunos datos sobre qué declaró el secretario de Seguridad. Doctor Eduardo Barcesata, hoy hay dirigentes políticos, está Pablo Tonelli, está Jorge Donofrio, la diputada también del Frente para la Victoria. Vamos a analizar con ellos y bueno, Eduardo, consultábamos a usted hace algunas semanas y usted también había sido muy claro y contundente cuando decía que la denuncia de Nisman no tenía sustento jurídico, ¿no? Y que la requisitoria que formuló Policita, el fiscal Policita, era un refrito de la denuncia de Nisman, con algunas mejoras, debo decir, ¿no? Por ejemplo, agregó alguna doctrina sobre las figuras penales reprochadas, pero que por supuesto no tenían ninguna atadura con los hechos de la causa o de la denuncia. Y también que utilizó varios potenciales, de manera de poner alguna distancia con el texto comprometido que había inicialmente promovido Nisman. Yo tengo que comenzar realmente, Gustavo Silvestre, por felicitarlo por la introducción que ha hecho, porque efectivamente el doctor Rafecas es un hombre que ha ganado su lugar en la justicia a través de concursos de antecedentes y oposición. No está vinculado a ninguna servilleta ni dedo del poder. Es un hombre con un prestigio académico bastante, yo diría, difundido y reconocido. Y me faltó algo muy importante, me disculpa. Me olvidé algo muy importante. No me va a dejar nada entonces. No, pero discúlpeme porque es muy importante. Sí, Rafecas fue el primer juez en llevar adelante la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou. Fue el juez que allanó el departamento de Boudou junto al fiscal Rívolo y que mereció después aquella famosa conferencia de prensa del vicepresidente donde disparó contra el juez, contra Rívolo, contra Esteban Righi,
que después tuvo que, el juez fue recusado, el fiscal apartado, Esteban Rigui se fue a su casa, y hoy le está dando, 2 años después, la Cámara Federal la razón a las actuaciones que había iniciado el juez Rafecas. No se lo puede tampoco tachar ligado o cercano al gobierno, porque fue el que impulsó justamente esa acusación. Absolutamente. ¿No? Es además un hombre que en el foro porteño goza de muy buen reconocimiento, y más allá de que uno pueda acordar o no con su fallo, la seriedad académica y la prolijidad del fallo, ese fallo transcribe todos los documentos que son atinentes a la causa para las dos hipótesis. No existe delito, porque esa Comisión de la Verdad no puede entrar a funcionar porque el tratado no ha sido ratificado y en sede argentina hasta acá tiene una declaración de inconstitucionalidad, y que las alertas rojas en ningún momento han sido levantadas, afectadas, disminuidas, etc. De modo que la Argentina y particularmente el gobierno tuvo una actitud coherente con los antecedentes de haber llevado este tema a Naciones Unidas, y por lo tanto creo que la acusación de Nisman era totalmente infundada. Entiendo que a partir de aquí, por supuesto, se abre la alternativa de que el fiscal Policita apele la resolución. Tiene 3 días para introducir una apelación donde tiene que expresar sumariamente los puntos de la disidencia y luego, en un informe oral o memorial escrito, darle sustento al recurso de apelación. No es, cuando uno no es parte, hacer vaticinios sobre lo que va a suceder, quizás no sea muy prudente, pero creo que la textura jurídica del fallo del doctor Rafecas es invencible. Es decir, un vaticino que va a ser ratificado y que cuanto más instancias se lo lleve, mayor va a ser el grado de compromiso del Poder Judicial con esa verdad establecida en el pronunciamiento, que como cierra la causa y equivale a sentencia definitiva, puede habilitar los recursos extraordinarios de casación y el recurso extraordinario federal. Hoy la diputada Laura Alonso hizo una curiosa interpretación de la decisión del juez Rafecas y de la posibilidad de que esto elevado a Cámara Federal pueda ser de alguna forma confirmatorio de lo que acaba de denegar. ¿Usted interpretó lo que dijo Laura Alonso? No sé qué dijo Laura, la verdad no lo escuché, pero puedo dar mi propia opinión. Sí, por supuesto. Yo coincido en buena medida con lo que ha dicho el doctor Barcesat. El fallo del juez Rafecas es un fallo razonable, bien fundado, bien estructurado, con conclusiones correctas de acuerdo con el desarrollo que tiene el fallo. Ahora, no hay que perder de vista que allí en el fallo del juez Rafecas está latente un debate jurídico en el cual Nisman y Policita tuvieron una posición y Rafecas otra. El debate jurídico central que está allí expuesto en el fallo es el siguiente. Rafecas sostiene que como el tratado, el memorándum de entendimiento nunca entró en vigencia, no hubo principio de ejecución del delito. Y lo que sostuvieron Nisman y Policita es que no hace falta que haya un principio de ejecución del memorándum, que la sola intención de favorecer a los... Esto está puesto así. Sí, pero eso menciona el artículo 19, Tonelli, espere. de la Constitución. Los fiscales Nisman y Policita sostuvieron en la denuncia y en el requerimiento posterior que bastaba la intención de beneficiar a alguien o de ayudar a alguien para eludir la acción de la justicia para que hubiera delito. El juez Rafecas entiende que no, que es necesario que esa ayuda o esa intención de ayudar se concrete y sea efectiva para que haya delito. Es un debate jurídico interesante. Yo creo... Sería una tentativa de encubrimiento. Por ejemplo, yo creo que el fiscal va a apelar, la Cámara resolverá y bueno, veremos qué es lo que resuelve la Cámara. De todas maneras, aclaro que a mí no me hace feliz, ni estoy propiciando que la presidenta sea procesada, condenada, no. Yo lo que realmente tengo interés es en que haya una investigación seria y todos nos quedemos tranquilos respecto de si hubo o no delito. A ver, doctor Barcesat, respecto a lo que plantea Pablo Tonelli. Yo creo que en esto rige el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que tiene que haber un acto exterior para que se cree o se cometa un acto antijurídico. Mientras esté en la mente o retenido
en el interior de cada uno No, bueno, pero aquí- es lo injusticiable. No, pero aquí hubo actos exteriores, es decir, Que el no han memorándum- podido tener vigencia. El memorándum de entendimiento con Irán no es un acto que está en la mente del canciller No, y no. del presidente, es un acto que se materializó, se concretó, el tratado se celebró y fue aprobado por el Congreso. El tema es la discusión entre la sentencia de Rafecas y el requerimiento de Policita y la denuncia de Nisman. La discusión es si es necesario que el memorándum entre en vigencia y efectivamente produzca resultados o no, o el solo hecho de haber celebrado ese memorándum. Pero no se olvide, Tonelli, que ahí está el tema de las alertas rojas también. Yo- El claro, memorándum, yo lo que digo- ahí Pero hay ese es el tema de que documento- tiene que haber actos el jurídicos. documento de Cuando se declara Yo inconstitucional lo que digo es que es una discusión un jurídica tratado, que no es tan sencilla de doctor resolver. Tonelli, Hay opiniones para todos cuando los se gustos. declara inconstitucional, es un acto jurídico inexistente. Hasta aquí colecta una declaración Está de bien, inconstitucionalidad. Pero esta es la no puede discusión, ser si era sustento de un necesario que el encubrimiento. memorándum entrara en vigencia, como sostiene Rafecas, o el solo hecho Yo creo- de haberlo celebrado y haber intentado ayudar. La tentativa también se pena en materia penal. eso lo no, sabemos pero esto no todos. es la tentativa ya es un obrar. Y Pero acá se- hubo un obrar. Pero el acto, la celebración el acto del memorándum posteriormente fue un anulado, obrar. Tonelli. Fue El anulado memorándum por la fue un obrar, declaración de es un hecho inconstitucionalidad. concreto que existe. Y porque no se Entonces, ratificó en porque Porque no Irán. se ratificó, bueno, puede haber eso sido porque no puede- se ratificó eso en puede- Irán. está bien, Y no se pero eso- ratificó en eso Irán. puede en la práctica. eso puede constituir una A ver, tentativa. El senador Jorge Donofrio, del Frente Renovador. A ver, con todo respeto, creo que la tentativa sí está dada porque no se cesó por propia voluntad, sino porque la justicia declara inconstitucional. Estamos hablando en el marco de Y teoría. porque Irán no aprueba el tratado. No lo aprueba justamente por la inconstitucionalidad y porque ya no lo sirve, y porque además, como no cayeron las alertas, evidentemente Exacto. Se cae el memorándum. se cae el memorándum. Pero igual, de todos modos, yo creo que acá, primero, confiar en la justicia. Coincido en el planteo tuyo, ¿no es cierto?, que acá hay que dar tranquilidad, acá hay que dar certezas. Lo que sí se deben investigar algunas responsabilidades políticas, porque evidentemente acá hubo o comedidos o mandados con tráfico de influencias, así como en su momento fue la Embajada Paralela de Venezuela. Acá evidentemente hubo quienes metieron los dedos en esto y han contribuido a que se constituya todo este estado de sospecha. Entonces, creo que desde la política lo que hay que hacer es ver con atención, pero dejar trabajar a la justicia como corresponde y No, aparte, analizar las ¿sabe qué? responsabilidades políticas. Es importante, tanto en la palabra suya, senador, como en la de Pablo Tonelli, que lo invitamos siempre aquí porque también es una opinión muy racional y jurídica, es importante que aprendamos en la Argentina a respetar los fallos de la justicia, porque si no, si yo deseo tal cosa y no ocurre, la justicia son jueces que hay que putearlos, lapidarlos, todo. Ahora, si ocurre lo que yo quiero, está todo bárbaro. Y la verdad que no es así, ¿no? Me parece que también en esto tenemos que tener una conducta de, de ir respetando lo que las decisiones judiciales vayan tomando. Diputada Bianchi. Sí, yo de todos modos, respetando el debate jurídico, yo no soy abogada, me parece que el doctor Rafecas sobre lo que responde es sobre la denuncia de Nisman. De todos modos queda la incógnita, yo en eso difiero del senador, en el sentido que lo que estaba en cuestión es un acto para el cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estamos absolutamente legitimados para tener. Yo creo que esto lo que hace es poner en su lugar también no solo el aspecto jurídico o la debilidad jurídica de la presentación de Nisman. Yo creo que vuelve a poner en tela de juicio como pregunta es ¿qué pudo haber animado a un fiscal a cuestionar, y de la manera que lo hizo, imputando penalmente a la presidenta, al canciller y demás, medidas que tienen que ver con la función constitucional que ambos ejercemos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo? Intervinimos en ese acuerdo de cooperación, en este caso judicial, como firma el Ejecutivo, e intervenimos en un montón de acuerdos con otros países. A mí, digamos, me parece que el avance de la justicia sobre este aspecto puntual de la denuncia, probablemente en el tiempo, además de ver la cuestión esta que se plantea de orden jurídico, nos permite iluminar sobre cuáles pudieron haber sido las razones políticas para una interferencia de este tamaño y de quién fue.
que me parece Claro, que me es parece, central. yo haría una aclaración allí, y es la siguiente: el hecho de que el tratado o memorándum de entendimiento con Irán haya sido celebrado de acuerdo con las competencias del Poder Ejecutivo del Congreso, cosa de la que no cabe la menor duda, no excluye la posibilidad de un delito. Le doy un ejemplo clarísimo. El presidente Menem fue procesado por la venta de armas a Ecuador, y la venta de armas a Ecuador se resolvió por un decreto, que es una atribución absolutamente legítima al presidente y prevista en la Constitución. Es decir, el hecho de que un poder ejerza una atribución o una facultad que la Constitución o las leyes le asignan, no implica de ninguna manera, ni mucho menos garantiza, que el acto concreto de ejercicio de esa atribución sea legal o sea correcto. ¿Cuál sería el delito ahí? Acá, porque el tráfico de armas está claro. ¿Cuál sería el delito? Bueno, el delito... Porque el encubrimiento, ¿cómo se prueba la denuncia? El delito que encontraron allí el fiscal Nisman y el fiscal Policita fue el de encubrimiento y el de ayudar a los imputados iraníes a eludir la acción de la justicia. Eso es lo que Rafecas dice, no hubo. Bueno, volviendo a la política y abstrayéndonos de lo que Nisman presentó, usted como diputado, yo lo mismo, frente a los actos del Poder Ejecutivo y frente a nuestros propios actos, estamos en condiciones de decir que ahí hubo un delito. Yo no estoy en condiciones de decirlo. Yo lo que digo es lo siguiente: hay una discusión jurídica detrás del tema. Yo reitero mi respeto por el fallo del juez Rafecas, que quede claro. El fallo es un fallo bien escrito, bien estructurado y con conclusiones razonables, y lo respeto. Ahora, hay entre el fallo del juez Rafecas y la denuncia de Nisman y el requerimiento de Policita una discusión jurídica que es esta: si hace falta o no que el tratado entre en vigencia y produzca sus efectos para que el delito se materialice. Nisman y Policita sostuvieron que no hacía falta que el tratado entrara en vigencia y que el delito podía igual materializarse. Pero vuelvo sobre lo de las alertas. Rafecas sostiene que no. Pero Rafecas usa una metáfora que es bastante gráfica. Dice, no llega a nacer la criatura y luego es enterrada. O sea, pero destaco en la segunda parte. Sí. Dice, luego es enterrada porque el memorándum en realidad nunca se materializó. Acá, y luego encima fue declarado Está clarísimo, lo vamos a leer para... Esa es la discusión jurídica a la que me refiero. Bueno, acá está clarísimo. Dice, ahora bien, esta primera hipótesis delictiva que encuadraría para el Ministerio Público Fiscal en un encubrimiento adolece de una notoria e inevitable falla. Esa falla es la ausencia de un comienzo de ejecución del delito a partir del hecho irrefutable de que aquel acuerdo que contiene en su seno la conformación de la Comisión de la Verdad nunca entró en vigencia. Exactamente. La cuestión de la falta de entrada en vigor del acuerdo y, por tanto, la ausencia de efectos jurídicos, incluyendo los efectos penales que ello implica, ha sido referida no en una, sino en varias veces por el propio fiscal Nisman, lo que decía hoy Berco. En su escrito, algo que no deja de resultar llamativo, dice el doctor Rafecas, pues ciertamente su reconocimiento sobre el punto vendría a ser una suerte de refutación a sí mismo respecto de esta primera imputación. Y aquí enumera la cantidad de veces que el doctor Nisman habla de que el memorándum no entró en vigencia, que Irán no ha comunicado nada, y después vuelve Rafecas al fallo de la Cámara Federal del Fuero 1, donde declara la inconstitucionalidad del memorándum con fecha 15 de mayo del 2014. Bueno, esto es lo que estábamos sosteniendo, pero yo creo que ahora habría que ver qué efectos va a producir este fallo, más allá de la posibilidad recursiva que tiene el fiscal de pretender impugnarlo. Primero, la denuncia contra la Procuradora del Tesoro de la Nación y los dos subprocuradores, evidentemente, vaticino, va a seguir el mismo destino que lo de Nisman Policita. Bueno, eso bien sonaba también una cuestión política de un momento. Es una cosa, además, diría, de mala factura, ¿no? de pobreza intelectual. Recordemos que la Procuradora es la que llevó adelante la defensa de la Presidenta. La defensa del Estado. La defensa del Estado, porque ella es abogada jefa del Estado Nacional. Entonces, ella la defensa que hace es una defensa del Estado. Y no pide nada en la presentación, simplemente aporta documentación que es prolijamente glosada y transcripta en el fallo del doctor Rafecas, lo que le da un sustento instrumental, repito, invencible. Porque allí está claramente Ahora, puesto esto sin lugar a duda abre el debate también, yo creo que para toda la política, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vienen, de cuánto pesa
que determinado juez o fiscal tenga algún tipo de militancia política. Porque Jorge, por ejemplo, dicen Bonadío, Bonadío es un juez que ya responde a Sergio Massa. Tal juez de la servilleta, porque trabajó con Carlos Corach y era, o un fiscal como el fiscal Molde, justamente creo que fue funcionario de Manzano, de Menem. Digo, esto en algún momento se va a tener que delimitar también. Yo creo que hay un... Perdón, doctor. Yo, a ver, creo que claramente esto se irá dando en el tiempo con jueces probos e idóneos, ¿no? Que por más que tengamos un conocimiento, a ver, mañana, si yo hubiese sido compañero de la Facultad de Rafecas, no tendría por qué estar sospechado porque tenemos un conocimiento, que no lo fue, a ver, si todavía queda como que tener un conocimiento. Está sacando chapa. Claro, acá de lo que se trata es de las responsabilidades políticas. Del mal uso de la inteligencia, sobre la política, sobre la justicia, en ver cómo se arman causas, en vez de utilizar los recursos de inteligencia del Estado, que tienen que estar al servicio del Estado y no del partido de gobierno, justamente para combatir el crimen organizado. Esto es muy gracioso. Perdón, esto es muy gracioso. Cuando fue la denuncia de Nisman y cuando luego el oficialismo respondió con un proyecto, una propuesta para cambiar la forma en que se hace inteligencia, crear la agencia federal, que puede ser incompleto, ¿no? Que después se complementó. Ahí todos los opositores decían, hablemos de la denuncia de Nisman, no la desvíen a otro lado. Y ahora que la denuncia de Nisman tiene un fallo de un juez, los opositores dicen que hay que hablar de la reforma. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Perdóname, Bercoy, que te aclare. Por favor, aclare. No, por eso, yo estoy hablando de dos cosas diferentes. Primero, creo que después de casi 12 años de gestión, venir a hablar hoy de la modificación, que seguramente que hay que hacerla, me da la impresión que tendrá que hacerla en el gobierno entrante, con la construcción de otros consensos. Esto es una opinión particular. Perfecto. Están dados todos los resortes democráticos, mayorías en el Congreso. No está impugnado. Lo que yo estoy diciendo, que es una realidad de la Argentina, que la inteligencia se ha venido usando, se inventa... Ayer sancionamos una ley para hacer... Ahora, tarde, después de 12 años estamos hablando. Pero celebro que se haga. No coincido. No, para 12 años de este gobierno y con los mismos agentes de inteligencia que eran... Sí, pero con los mismos agentes de inteligencia que eran estrellas en el gobierno al principio. Si me permiten, hay un párrafo en la sentencia que es extremadamente valioso. Habla de la forma en que se pretende acreditar la existencia de esta política de encubrimiento, y el juez dice, en un Estado democrático de derecho, las pruebas tienen que ser adquiridas legalmente, ¿no? Es decir, le está señalando esto de que me venga con que hay unas escuchas que nunca se aportaron, además, que no se sabe quién las ordenó, qué juez pudo haber dispuesto las mismas, recortes periodísticos y relatos, el caso de Elías Chef, por ejemplo. Bueno, ahí es un punto importante el de Elías Chef también, Entonces, no me vengan con leyendas indocumentadas. Porque lo que tráiganme un relato con sustento documental. Lo que dice y prueba. Rafecas es que la denuncia periodística que en su momento hizo Elías Chef después no se mantuvo en la declaración de la justicia. Efectivamente. Ojo, ese es un punto muy importante. Y además es un punto muy importante, porque dijo, una cosa fue la denuncia periodística y otra cosa no se mantuvo de la misma forma cuando se presentó en la justicia. El Estado no puede delinquir al incorporar pruebas en un expediente. Esto es un principio basal del proceso penal. Tampoco dice Rafecas que haya habido delito en la incorporación de pruebas en el expediente. Lo que dice es que esas pruebas no tienen... léelo por favor. No tienen consistencia para ingresar a una causa judicial. Lo mismo había planteado Canicova Corral. Especialmente porque las intervenciones telefónicas habían sido ordenadas por un juez, que es Canicova Corral. Canicova Corral ha dicho que no sabe quién ordenó. Que no se acuerda, bueno, que no es lo mismo. Pero yo creo que tráiganlo a Canicova. Quiero decirles que ya llegó a nuestro estudio Fernando Esteche, que era uno justamente de los que estaba señalado en las escuchas y en la denuncia del fiscal Alberto Nisman como uno de los influyentes o de uno de los integrantes de la diplomacia paralela que negociaba con Irán. También hay un párrafo donde el propio juez Rafecas hace algún tipo de calificación y habla del líder de Quebracho, así que en su momento vamos a estar hablando con Fernando Esteche para que también él dé su valoración sobre este tema.
Sí, disculpen. Sí, no, yo quería, digo, más allá de la cuestión de los ciudadanos particulares, que me parece que es otra cuestión totalmente diferente, que a mí, digamos, me parece, y ayer cuando se discutió una vez la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia, y en el transcurso de esta discusión, siempre aparece la misma cuestión, cual si la legitimidad y el consenso se lograran solamente por la voluntad de la mayoría. Hace falta la voluntad democrática de la minoría para construir consenso. Hace falta... Nadie puede encarar la reforma de estos sistemas oscuros, mafiosos, perversos, en la soledad en la que la oposición nos pone cada vez que tenemos que enfrentarnos ante esas disyuntivas. Lo mismo que ocurrió con la reforma del Código Procesal Penal y lo mismo que ocurrió y de muy peor manera cuando se negaron a que debatiéramos siquiera la reforma del Código Penal. A mí me parece que cuando hablamos de seriedad no le podemos mentir a la ciudadanía. Seriedad es lo que nosotros hicimos en el 2001, que era un gobierno que se caía el de la Rúa, y sin embargo nosotros votamos la Ley Nacional de Inteligencia porque le hacía falta al país. Y entonces acá la contabilidad no, porque 10 años ustedes estuvieron, lleva años de años infectado ese submundo. Y ese submundo penetró hasta las entrañas de la justicia. A mí me parece que esto de Rafecas de hoy es, además de su decisión judicial sobre la cual yo no tengo nada que opinar, me parece que también es una señal de parte del Poder Judicial de que se tiene que autosanear a sí mismo. Nosotros propusimos leyes de democratización de la justicia que rápidamente fueron desechadas, se dicta la inconstitucionalidad de cualquier cosa, se dictan cautelares impidiendo las decisiones. A mí me parece que realmente lo fructífero de construir el consenso para cosas tan graves como estas. Perdón, diputada, pero un submundo que le tomaron el gustito durante todo este tiempo, que lo usaron. Pero además otra cuestión, que la ley lo impide, se hace inteligencia también en otros ámbitos. Se hace inteligencia en el ámbito del Ministerio de Justicia, hace inteligencia la Federal, Gendarmería, Prefectura, y hasta la bonaerense integra estas mesas de inteligencia. No, son recursos como el propio Ejército, bueno, está claro, como el propio Parrilli lo ha reconocido ayer. Pero está bien, pero eso lo han hecho ustedes, no se han encontrado, no son un gobierno que hace 6 meses que está y se están encontrando con esta realidad. Yo lo que estoy diciendo perdón, una cosita más, diputada. Y ya dejo. A ver, diputado. El presupuesto que le han dado en los últimos años a Milani para competir o romper la interna de la Secretaría de Inteligencia está apuntado justamente a que no podían gobernar una cosa y trataron de competir con otra. Esa es su hipótesis. No, lo estamos firmando. Y además, el secretario, que no sé por qué es el ministro en la sombra, Sergio Berni, conduce también una mesa de inteligencia del Ministerio de Seguridad, en la cual hasta se encarga de construir causas para presionar o influir en la política. La denuncia, si sabe pero cosas, por supuesto, mire, la acabo de hecho, está en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro, si quiere vas a verla. Quiero decir algo de plantear la responsabilidad política. La denuncia la hice como corresponde. Quiero decir algo sobre el tema de los debates, que me parece importante. ¿Sobre el tema de los debates que mencionaba la diputada? Porque en la concepción del oficialismo, sobre todo cuando vienen proyectos del Poder Ejecutivo, debatir significa, digan lo que quieran, total, al proyecto no le vamos a cambiar ni una coma, va a salir tal como vino del Poder Ejecutivo, ustedes digan lo que quieran. Eso no es debatir. Inclusive el proyecto de Código Penal ni siquiera llegó a tener entrada en el Congreso. No, bueno, yo les voy a dar un ejemplo, o dos ejemplos de cómo debate el oficialismo. Antes de la sanción del Código Civil, se hicieron las famosas audiencias públicas en todo el territorio del país, de las cuales el oficialismo se ufanó y con las cuales se llenó la boca. Audiencias públicas en las que se presentaron 1.200 ponencias aproximadamente. ¿Saben ustedes cuántos cambios se hicieron en el proyecto del Código Civil como consecuencia de las 1.200 ponencias? 0, ninguno. No, eso no es así. ¿Cómo no es así? Eso es así, y además, certificado. Cuando estábamos discutiendo, perdón, déjame terminar. Yo te dejé terminar a vos. Cuando estábamos discutiendo el memorándum de entendimiento con Irán, que realmente fue un error y un fracaso, el oficialismo ya había firmado el dictamen antes de que empezáramos a hablar los diputados de la oposición. Había una lista larga de oradores. Faltaban hablar 6 o 7 diputados y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, mi querida amiga Diana Conti, dijo, bueno, la verdad que se ha hecho tarde, se terminó la sesión, nos vamos.
Eso es debatir para el oficialismo. Entonces, en esas condiciones no se puede debatir. Debatir es escuchar al otro, escuchar las razones, sopesarlas, valorarlas, ver si tiene razón o no tiene razón. Y en todo caso, cambios de la ley de la creación de la Agencia Nacional. En el Senado, pero cuando vino diputado nos dijeron, esto tiene que estar sancionado para el 1 de marzo, cuando venga la presidenta. Por lo tanto, ¿cómo no? Por lo tanto no se le va a hacer ningún cambio. Ayer propusimos un montón de cambios y ninguno, ayer propusimos muchos cambios y ninguno fue aceptado. Después que no habían venido a las ni siquiera la monstruosidad que permite que los responsables de las bases de datos las borren. Eso es una monstruosidad que no tiene antecedentes en el mundo. Y con la cual podríamos haber estado de acuerdo, pero no te sentaste a decirlo en el momento. ¿Cómo no? Lo dije en el recinto, porque acá la ley no está sancionada hasta que no se aprueba en el recinto. Sí, pero no se puede engañar a la gente. Las leyes tienen una mecánica de sanción y ustedes las conocen. Pero ustedes nunca aceptan nuestras sugerencias, nuestras observaciones. A la prueba está que con esta creación de la Agencia Nacional de Inteligencia... Aprobaron las sugerencias de Berbisky, no de la oposición, por favor, no es lo mismo, que es un empleado del gobierno. Ustedes no se presentaron en el Senado y además, desconociendo el Congreso y tratando de degradar las instituciones, hicieron paralelamente... ¿Y ustedes por qué no debaten las Nancias, que nunca se sientan a debatirlo? Pero entonces todo es así. O sea, hablamos de esto, pero si no te gusta cambiamos de tema, hablamos de... Me permite un momento. Acá hay otro punto también interesante siempre para el análisis de todo, que el juez Rafecas lo introduce en su fallo, que es referido a los partes de inteligencia de gobiernos extranjeros. Habla de la CIA y del Mossad, y como que rechaza diciendo que, bueno, que invalida que sean tomados en cuenta y con fundamento que son gobiernos extranjeros. No sé, doctor Barcesat. Y yo creo que es un acto de soberanía el que contiene el fallo al reivindicar que la jurisdicción se ejerce acá. Esto me parece muy importante y esa jurisdicción es una jurisdicción reglada. Yo creo que habría que hacer un llamamiento, porque veo estos debates y uno, en fin, creo que no enriquece mucho la política. Lo que creo es que deberíamos repensar lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, y establecer que a veces la usurpación del poder no pasa exclusivamente por un golpe militar, sino cuando un poder apropia incumbencias constitucionales de los otros poderes. Esto es lo que a mí me está preocupando mucho del actual proceso político. Este gobierno de los jueces, y cuando digo jueces señalo el poder que tiene menos función republicana y representativa, por su forma de composición, por ser vitalicio, ¿Está de acuerdo etcétera. con la teoría del partido judicial que dijo la presidenta? Yo creo que es algo más tremendo todavía que el partido judicial. Creo que es el partido del poder, para decirlo claramente. Hay una frase hermosa de un estudioso, Dominique Lecourt, en Crisis de la Justicia, que dice: cada vez que el pueblo se ha enfrentado con la justicia, ha perdido como frente al poder. Y creo que esta es la radiografía de la crisis de este sistema de justicia, donde hay un poder vitalicio, sin control popular y sin forma alguna de expresión de esa representatividad. ¿Es una deuda pendiente, modificación del Poder Judicial? A ver, seguramente hay mucho para avanzar, pero con todo respeto no comparto la visión del doctor. Me tranquiliza. No comparto, primero porque justamente cada poder tiene un diseño particular justamente para que haya equilibrio en una república, ¿no? O sea, hablar de que no es democrático, como no son elegidos los jueces por voto popular, es una enormidad. Yo no propuse eso. No, perdóname que termine. Son por concurso, pero con mandatos temporales. Lo que nosotros estamos planteando es que los jueces no pueden jugar a la política, que la política no puede influir sobre el Poder Judicial, la independencia de los poderes. Para eso está el Poder Legislativo, que controla el Poder Ejecutivo. Cada uno de los poderes tiene que estar controlados y entrelazados. Lo que no puede haber, y ahí sí coincido con usted, es predominio uno sobre otro. Ahora, es una facultad perfectamente del Poder Judicial señalar que un acto tanto del Ejecutivo como del Legislativo es inconstitucional. Si no, no tenemos equilibrio. Yo creo, es decir, por supuesto que hay mucho para hacer en materia de justicia. Nosotros tenemos presentados muchos proyectos para mejorar y hacer más eficiente el funcionamiento de la justicia. El del Consejo de la Magistratura, que realmente funciona muy mal y está pésimamente arreglado por la actual ley.
Ahora, de todas maneras me parece una enormidad decir que estamos frente al poder de los jueces o el poder del poder o algo por el estilo. Tenemos una enorme mayoría de jueces rectos, probos y que trabajan a conciencia. Y diputado, sobre lo que preguntaba el Gato, de la injerencia de embajadas, legaciones extranjeras en temas de seguridad acá, ¿qué opina? Bueno, no me parece que sea lo mejor ni lo más razonable. Una cosa es a veces hubo, aprovechar experiencias de gobiernos en Nisman que han hubo sido mucha influencia. Sí, ¿no? desde el 2005, hay que decirlo también. Una cosa es aprovechar las experiencias de países extranjeros respecto del tema de seguridad y cómo combatir el delito o el narcotráfico, que es un tema tan preocupante. Eso me parece muy razonable. Ahora, sin que el asesoramiento pase a ser conducción o dirección. Claro, Bueno, en este tema en particular me parece que se está... Le pregunto porque concretamente en una entrevista brillante que le hizo en su momento Gerardo Rossini en Tres Poderes a Macri, Ajá. Macri contaba que cuando decidió contratar a Ciro James y a Fino Palacios para hacer la metropolitana, fue porque le había pedido consejo a dos embajadas, la de Estados Unidos y la de Israel. Sí, no sé si exactamente que él le había pedido consejo, sino que entre las muchísimas personas que había consultado respecto de quién podía ser el jefe de la metropolitana, había consultado con expertos en seguridad de esos países. Pero una cosa es consultar respecto de la designación de una persona o de un determinado programa de seguridad o de lucha contra el crimen o lo que fuera, y otra cosa es dejar que sean esas potencias extranjeras las que tomen decisiones respecto de la operatividad. Hay una cuestión que no está tenida en cuenta, que creo que una cosa es tener dependencia de una agencia de seguridad internacional y otra cosa, en el marco de los convenios que tenemos firmados a nivel internacional, es recibir una alerta o recibir un informe. Bueno, obviamente, eso está Interpol. porque vos fijate una cosa, y esto no, lo he escuchado yo de boca de gente de Naciones Unidas, ¿no?, que la Argentina ha recibido constantemente alertas, no del Mossad o de la CIA, de agencias de seguridad de Paraguay o de Bolivia sobre empresas que están con un funcionamiento legal, que están siendo investigadas por delitos de crimen organizado, y no se ha tomado ninguna medida al respecto. Entonces, una cosa son las alertas, que tienen que tener un proceso de análisis, y otra cosa es que dependamos de una agencia de seguridad. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. No, obvio. Pero Obvio. Acá lo que pasa es que en esto particularmente, y lo ha explicado muy bien el doctor Lavaqué, que incluso tiene una denuncia presentada porque él tuvo acceso al documento secreto y que lo admiten, que en épocas del gobierno de Duhalde, la CIA le envía a quien era entonces titular de la CIDE, Toma le da este uso, lo que es la base de la imputación de los iraníes. Digo, es como que la CIA es la que dijo, bueno muchachos, ahora vamos ahí. Y después está lo de Santiago O'Donnell, que desnuda la relación de Nisman con la embajada norteamericana, que hasta llegaba a pedir perdón cuando una causa no gustaba a los Estados Unidos. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a interferencias o cómo se somete parte de la justicia a cierto poder extranjero, me parece, ¿no? y yo creo que justamente la causa AMIA expresa y representa buena parte de lo que hay que encarar y resolver con seriedad. 85 familiares de víctimas que no han encontrado justicia, y eso es una cosa que frecuentemente ocurre, no solamente en cosas tan grandes, sino en el cotidiano. Eso hay que resolverlo, para eso se trabaja. Y el tema de esta injerencia de los servicios de inteligencia. A mí me parece que la gravedad que eso mostró, más allá de las sentencias y las resoluciones, a mí me parece que la gravedad que eso muestra amerita salir de hace 11 años, 2 años, 4 años ahora, sino de tomar seriamente esta cuestión. ¿Por qué? Porque deja sin justicia a los que la reclaman, y la falta de justicia engendra violencia. Bueno, les agradezco a todos como siempre que se presten al debate. Gracias.